tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Bienvenida, Conchita, a esta, tu nueva casa, la del Colegio Nacional. Conocer mejor la identidad y cultura de un pueblo, analizando los modos de construir la sintaxis de su lengua e indagando en las rutinas sintácticas que esa lengua ha empleado, sedimentado o modificado durante siglos, es, creo yo, una manera importante de contribuir al fortalecimiento de la conciencia de nación y es aportar a la cultura mexicana. La Cátedra Cortázar de Guadalajara. Gracias que siguen el 11 y gracias que están en el 95.7 de FM. Le agradecemos. Bienvenida, bienvenido. Así le voy a decir y va a ver por qué lo digo. No creo que lo dije tan casualmente. Está con nosotros. En automático, me río. Así que conste que ni te volteé a ver, ¿eh? Con nosotros está la doctora Concepción María del Pilar Compani, ¿no? Ella es, fíjese, lingüista, filóloga e investigadora y académica mexicana de origen español. La doctora Compani ingresó al Colegio Nacional el 20... Ahí está la fecha. Por ahí nos entrevistamos. Bueno, bienvenida. ¿Cómo estás? Entré, si mal no recuerdo, en febrero del 17. De ahí la fecha la tenemos que 23 de febrero de 2017. 17. Puede ser, y ¿verdad? tú me invitaste a tu programa el año pasado, al noticiero, hace como año y medio, un año y algo, en el 18. ¿Cómo has estado, doctora? Bien, muy atareada y ¿Con el lenguaje? Con el lenguaje y con chamba, pero muchísimas gracias por la invitación y por el interés que tiene el Canal 11 en nuestras actividades, en las del Colegio Nacional y la Academia y la UNAM, etcétera, etcétera, en la lengua. A ver, le voy a decir que además de todo, de lo que vamos a ir platicando, la doctora es un personaje muy atractivo para el debate sobre la utilización del lenguaje y el lenguaje, que ya sabe que estamos ahora en un proceso de muchas reflexiones, no le gusta nada esto del género, va a ver por qué, y vamos a platicar también de un gran congreso que están por armar. ¿Cuándo es el congreso? El congreso empezó ayer. ¿Empezó ayer? Sí, inauguramos ayer en el Colegio Nacional, se llama 1519 a 500 años. Como sabemos todos, Cortés llegó a este país en 1519 y transformó, o sea, la llegada más que de él, de la cultura, la lengua, usos y costumbres que venían con los españoles. Él vino con un contingente de unos 800, 900 personas y pasó por Tabasco, pasó ahí, por la Villarrica. Por la Villarrica llegó, hay una batalla en Centla y sube al altiplano y bueno, en el año 21 estaremos pues conmemorando, llorando, algo ahí junto al árbol de la Noche Triste, estaremos celebrando. Nada lejos de aquí, por cierto. No, nada lejos, conmemorando, por lo menos es un hecho que transformó las estructuras todas de este país y los modos de pensar y se volvió un país diferente, muy diferente, con muchos pueblos amerindios que están en la discriminación total, no solo por los españoles, que sí es lógico, porque usaron a los indios como mano de obra. No es cierto que haya habido esas masacres que dicen. Hubo enfermedades, por ejemplo, las viruelas, tú puedes encontrar en algún códice Cuitláhuac o personajes indios con puntitos de viruelas, o sea, así están simbolizados. ¿Que les pudieron ocasionar la muerte? Las viruelas, sí, por supuesto, pero eran conquistadores, no eran idiotas, pues, y necesitaban a los indios como mano de obra para las minas, para los campos. Cuando la población india merma, traen negros a través de los barcos que hacen punto de recalamiento en
en las Canarias. O sea, es un hecho muy, muy complejo y todavía en 1600 hay documentos que te dicen que había un gran conflicto y los indígenas diciendo qué pasó con nuestro mundo, ¿no? Sí, o sea, claro. se les volteó el mundo, se cambió el mundo, pero el hecho es que hablamos en lengua española, que pensamos a través de lengua española, que es un español, el de México, mestizado, enriquecido. De eso vamos a hablar En el Congreso el miércoles, cómo se pasó de la conquista a una lengua patrimonial. A ver, doctora, déjame plantearte, digamos, últimamente como tú lo sabes, el tema se metió, la famosa carta que el presidente... Pero la hizo en español, ¿no? Que la hizo en español. Ya, Sí. pues con eso ya está dicho todo. Sí. Y vuelve a insistir ante el gobierno español, pero escribe en español. Sí. Esa es la prueba contundente A ver, déjame de que es decirte, nuestro patrimonio. no hay de otra manera. Pues no. No hay de otra manera que escribirle en español. Bueno, vamos a ver, la hubiera Sí. podido escribir en las 68 familias lingüísticas, es un país riquísimo, es un laboratorio de lenguas. Por desgracia, muchas de ellas están en extinción. No todas tienen la suerte del maya yucateco, que es una lengua muy activa, Sí. en parte por el boom turístico que permite que siga siendo se el maya, fortalezca, claro. que se fortalezca y que siga siendo el maya una lengua. Vamos a ver, si tú no puedes comer y cobrar al final de quincena con una lengua, ¿qué es lo que haces? Te cambias de lengua. Eso es un hecho contundente para cualquier ser humano. Y lo cierto es que el español y las lenguas indígenas siempre han tenido una relación de conflicto. Cuando dos lenguas o dos comunidades entran en contacto, pueden estar en relación de consenso o en relación de conflicto. En relación de consenso es si con las dos puedes hacer la misma vida, la misma calidad de vida. El estado de Oaxaca tiene muchísimo bilingüismo Sí. en relación de consenso, porque tienen una madre de lengua otomangue y un padre de otra lengua. Bueno, el propio Yucatán, ¿no? En Yucatán también, o sea, es una situación, pero es minoritaria las relaciones de consenso. El español siempre ha estado en una relación de conflicto y es porque solo con una lengua puedes adquirir calidad de vida. Y Eso es una entenderte. realidad, no puedes tapar el sol con un dedo. O sea, Y el señor presidente escribe en español Sí. una solicitación de que no le costaba tampoco al rey de España nada decir, ay, perdónennos porque hace 500 años, porque sí fue un hecho de conquista, Sí. pero lo escribió en español. Eso es contundente. sí. A ver, déjame plantearte cosas que en el último año y medio, he estado escuchando a través de personajes como tú, de investigadores, etcétera. Algo que me llamó la atención. Cuando llegó Cortés, siempre hablamos de los soldados o los que venían con Cortés. Y también venían mujeres. En la primera llegada de Cortés no llegan mujeres. Ajá. Lo que sí es cierto es que desde muy temprano la leyenda de las Indias, de hacer las Indias occidentales, está en el ambiente renacentista del siglo XVI y desde muy temprano de Cuba empiezan a brincar barcos, navíos de embarque. Había navíos de aviso que eran los que llevaban las cartas, el Amazon del siglo XVI, hazte cuenta. Que habían llegado antes. Que ¿no? había navíos de aviso que iban con cierta frecuencia y luego había navíos de embarque donde se subía la milicia, en primer lugar, porque evidentemente eran campañas de conquista, luego se subían el clero y funcionarios y si quedaba lugar, en el embarque subía pasajeros a Indias. Sí. Esos pasajeros a Indias se podían embarcar en Sevilla, pero muchos primigenios para México se embarcaron desde las Antillas, que llevaba ya 15 años, 20 años, con gente y con mujeres. Claro. El propio Cortés deja a su mujer, Catalina Juárez, en Cuba, y además hay toda una novela que da para una película que es si la mata o no la mata, porque se tiene que deshacer de ella. Sí, claro. Y hay un juicio gigante, interesantísimo, en el Archivo General de Indias sobre si Cortés mató o no a su mujer. En O la mandó a matar. O la mandó a matar. Él andaba por acá ya. Sí, ya andaba por acá. En todo este proceso también que se dio, los primeros procesos de entendimiento entre los mexicanos, mexicas y todas las, Sí, ¿no? de todas las sí, de etnias todas las que- etnias posibles, y los españoles, ¿cómo era?
¿Cómo era cuando evidentemente no había forma de tener un entendimiento inicial? ¿Cómo se entendían? Pues no se entendían. Ajá. O sea, eso es lo primero que tenemos que tener en mente, que no se entendían y que había unas figuras que se llamaban lenguas, que eran intérpretes, que ellos, los españoles, se los llevaban, y no es que fueran por gusto, o sea, se los llevaban prisioneros porque hablaban la lengua de la... hazte cuenta que hablaban zoque, ahí en la zona de Chiapas, Tabasco. Se llevaban a un zoque porque ese zoque hablaba a lo mejor náhuatl de Veracruz. Y luego agarraban un lengua. Hay multitud de testimonios de que llevaban lenguas. Esas no es que dijeran, ay, qué divertido. ¿Qué traductor? Son traductores, son intérpretes. Había bilingüismo y multilingüismo activo y aprendieron a marchas forzadas mucho más. Los indígenas aprendieron español, como es lógico, la lengua del conquistador, que los españoles aprendieron poco y con dificultades, y la prueba es, tenían una oreja dura. Eso es un estereotipo, ¿no?, de que los españoles tenemos una oreja muy dura. Para los idiomas. Para los idiomas. Y eso para el inglés, sobre todo. Y para el náhuatl, y para el maya. Por ejemplo, están los documentos llenos de huichilobos por Huitzilopochtli. Hasta que aprendieron a decir Tenochtitlán, dijeron Tenustitán, Temistitán, Tinstán, o sea, dijeron pulcre. Era muy difícil para ellos ese mundo nuevo. Entonces, bueno, ¿cómo empieza cualquier contacto? Seres humanos que necesitan comunicarse forzadamente o voluntariamente, debió haber... Como fuera, y lo que hay que hacer es nombrar una realidad nueva, y lo que se ve en la documentación es que hay muchísimos indigenismos que están nombrando la realidad nueva. Ya traían los españoles a México, traían indigenismos del Caribe, como canoa, como huracán, como hamaca, caimán, cacique. La palabra cacique no es nuestra, es del Caribe. Traen ya un vocabulario permeado de indigenismos. Ají, que es una palabra del Caribe, indígena del Caribe, lengua taína, lengua caribe. Y entonces aquí se enriquece todavía más ese mundo de necesidad de nombrar. Y además hay que recordar que fuimos México, el actual México, pues con territorios hasta Panamá y hasta Estados Unidos, fue el primer virreinato, un virreinato muy temprano, con una gran cultura, genera cultura desde muy pronto, hay una imprenta muy temprana, una universidad muy temprana, y eso genera unos mecanismos de irradiación cultural muy grandes, y eso genera que haya una intensidad de un español permeado, mestizado, desde muy temprano, desde 1550, muy integrado. A ver, doctora, ¿qué es lo que, digamos, mientras está pasando esto en una cosa que se llama México, que así se veía en el mundo, ¿no? Esa una cosa ahí que se llamaba México. ¿Qué es lo que pasa? No se llamaba México propiamente. No, claro, claro. No se llamaba México, razón, se llamaba Tierra Firme, y también Tierra Firme era Panamá, como esto. México era la zona central, México Tenochtitlán, así se nombraba. Oye, México que conocemos es después. Un poquillo después. A ver, bastante después. Pocote. Sí. Oye, a ver, pero te pregunto en función de, mientras pasaba eso de Tierra Firme, ¿qué es lo que pasaba en España? ¿Les valía, les interesaba, se comunicaba a la gente, más allá de todos estos mitos del reino, que si el rey decía una cosa, que la reina, ¿qué pasaba en la España? Documentación cotidiana, en la vida cotidiana, no existe América hasta mucho después. O sea, vienen frailes, vienen gente muy culta también, viene gente del pueblo, vienen los necesitados, igual que se van a Estados Unidos. Claro, los migrantes vienen acá a vivir, a ver cómo pueden vivir mejor. A hacer las Américas. Y debo decirte que en España, más allá de que hay un discurso oficial y un conflicto muy grande entre cómo evangelizar, si evangelizar en la propia lengua indígena, como piensan los agustinos, o castellanizar a todas vías, como piensan franciscanos y piensan otras órdenes. Entonces, pero en la vida cotidiana de España, en 1540, están preocupados
por otros fenómenos, están preocupados porque se les está cayendo Europa, un poco casi como ahora. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa. Porque está el Concilio de Trento, no lo debemos olvidar, está la Reforma, está Lutero, un agustino rompiendo estructuras culturales. En 1543 al pobre Carlos I tenía cosas que atender, que era el imperio de Europa, y América empieza a ser un boom americano a fines del 16. O sea, tarda un rato largo en que llegue a ser una preocupación. Es más bien preocupación de Felipe II, del hijo de Carlos I. Sí. Carlos I le dieron un gran revés en el Concilio de Trento y luego viene pues la Contrarreforma y somos hijos del Barroco porque llegó la lengua española que va llegando, es una lengua permeada de Barroco, de la Contrarreforma y se junta con unas lenguas que tienen mecanismos muy complejos de reverencialidad, como en náhuatl. Tuvo otras muchas lenguas donde a ti a lo mejor pues te doy reverencial 1, pero al jefe del Canal 11 le tengo que dar reverencial 2 y al, y al chamán de la comunidad le doy reverencial 3, imagínate. Y las palabras son largas. Entonces se vuelve una lengua llena de atenuadores, se vuelve una lengua muy barroca, la de México, y yo creo que caracterizada fundamentalmente por grandes mecanismos de atenuación, porque hay que sobrevivir. Oye, ese es el punto básico. A ver, ¿qué piensas? En buena medida, la carta del presidente, lo que pone es, aquí hubo una masacre, ¿no? Sí, más o menos. Eso es lo que dice, sí. Sí, es lo que dice, ¿no? O sea, no estoy... Eso es lo que dice. Ok, no es el único que lo dice. Así es. Sí, ¿no? Hay historiadores, etcétera. Realmente lo que pasó en este país fue una masacre cuando llegaron los españoles, cuando llegó Hernán Cortés, esto que dicen que acabaron matando a todos los indios, que los trajeron de aquí para allá y de allá para acá. Sí los trajeron de aquí para allá. Por ejemplo, en 1540 hay mexicanos, indios mexicas en Perú, haciendo la conquista del Perú. Quiere decir que sí, había una movilidad y se los llevaban donde los necesitaban. Masacre en la documentación de archivo, en el Archivo General de la Nación, el Archivo General de Indias, el Archivo Histórico de la Ciudad de México, ahí en Donceles, masacres no hay. Sí matan indios, se mueren indios, hay procesos de despoblamiento grandes a fines del 16 y hay un repunte de población, demográficamente, de población indígena para la mitad del siglo XVII en México. Vamos a ver, masacres que yo sepa, sí, masacres de millones, primero porque no había millones, no había aquí. Sí, por ejemplo, hasta donde yo tengo noticia, y lo puedes ver en un corpus, se llama Corpus Diacrónico y Atópico del Español de América, y puedes encontrar datos ahí. Los juicios de idolatría que llevó a cabo Fray Juan de Zumárraga, que además es el fundador del virreinato, que yo sepa son los únicos, hay muchos juicios de idolatría, pero esos de 1536 a 1542 aproximadamente, ahí sí matan a los idólatras y curiosamente todos esos idólatras son adinerados, caciques, son gente de poder, o sea, no se van a buscar, pues si no eran tontos, no se van a buscar a los idólatras del pueblo. Sí. Juicios de idolatría hay hasta bien entrado el 18. Los mexicanos, ¿cuánto tiempo llevas en México? 44 años. 44 años. Soy mexicana por voluntad. Sí, claro. Pues sí, por voluntad. Soy más mexicana que española. Sí, claro. Pero te lo preguntaba por esto. Todo este tiempo que llevas acá, todo lo que aprendiste en tu infancia, adolescencia, los mexicanos tratamos muy mal a Cortés. ¿O cuál tendría que ser ese proceso de... esto es pasión. Sí, las cosas son las emociones. Sí, claro. Y eso es la vida. Sí. Pero, digamos... La investigación también. Mira, yo me acuerdo en 1992, ¿no? Sí. Que si quitamos Descubrimiento de América y entonces ahora ponemos... Conquista, encuentro, a Miguel Encuentro de León dos Portilla. Mundos. Sí, Miguel León Portilla, claro. Ese eufemismo maravilloso de encuentro de los dos mundos. Claro, pero otros saben que, viéndolo bien, los que los acabamos conquistando fuimos nosotros. Sí, es todo una... sí. Bueno, pero
Este personaje que ahora empieza hasta a aparecer en la televisión con una regularidad. Sí, no, hay 2 series sí, y luego una, están por hacer una película. Creo que hasta Banderas va a estar ahí. O sea, no es un asunto cualquiera, pues. No. No, a ver. Vamos a ver. ¿Qué creo yo? Sí. Que ha habido discursos oficiales que han impedido aquilatar en su justa medida la historia. Tú no puedes cambiar la historia. Sí, sí. O sea, te la tienes que tragar como fue. Pero la haces como quieras si estás en el poder, tú y yo lo sabemos. Y puedes reescribir, la historia se puede reescribir. Sí, claro. Y hacer libros de texto reescritos como quieras. Ya sé lo que nos estás diciendo, claro. Entonces, vamos a ver, imagínate que en 500 años la gente se sigue apasionando por un tipo que llegó con 800 o 900 personas y que fue muy sagaz y tuvo las estrategias para tomar el poder, por lo menos la del imperio, la de aquí del centro. Entonces yo creo que hay que verlo con tranquilidad. O sea, hay que verlo, esa es la historia, no es un personaje fácil, es un personaje culto. Sus cartas así lo muestran. Es un personaje culto, muy sagaz, porque sabes que encalla, él manda encallar sus naves en las costas. Y luego el capitán general de Cuba, Velázquez, manda gente para que se regrese, porque el tipo está creciendo, empoderándose. Y bueno, manda a Pánfilo de Narváez, y Pánfilo de Narváez de la noche a la mañana aparece muerto. Sí. O sea, el tipo tenía clarísimo a qué vino y qué quería. Y eso es un hecho. Y también es un hecho que tendríamos que educar. Educar no es enseñar quién es Morelos ni Hernán Cortés. Educar es que el gobierno eduque en crear pueblos más seguros, que sean capaces de optar por calidades de vida. Eso es educar, educación real desde primaria, y entonces poner en su justa medida los hechos de la historia. Es un hecho que arrasaron, y yo creo que la masacre fue más de visión de mundo y cultural. Sí hubo un acoplamiento ecológico absoluto, hubo un cambio de lengua radical, hubo un cambio demográfico muy grande, hubo un profundísimo mestizaje, profundísimo, desde el principio. Eso es así. Mira, te voy a dar un dato interesante. Indio e India, parece que son, ya casi estamos llegando al lenguaje incluyente. Es el lenguaje incluyente. Esa es la parte final, aunque sea un minuto nos vamos a dar en ello. Mira, Indio e India, tú buscas en los documentos indio y aparecen fundamentalmente en plural. Los indios, el indio o un genérico indefinido, sin nombre, sin apellido y muy cuantificado, muchos números, 100 indios, 1000 indios, 112 indios, en las encomiendas yo tengo 43 indios, lógico, eran la mano de obra, tiene que estar cuantificada. Y en cambio las mujeres indias aparecen doña, mucho antes que a ellos el tratamiento de doña Petrona, fulanita de tal, india, que está en mi casa, o sea, las indias se acogen a los espacios más privados y empieza un mestizaje profundísimo de India con español. Después es muy raro el mestizaje temprano de indio con española. Hay casos contados. Negro con India, negra con indio, negro con español, negra con español. O sea, es un mestizaje multiétnico, muy complejo. Claro. Entonces, las indias están mucho más individuadas, mucho más personificadas que los hombres. Los hombres son mano de obra y van en paquete, así está en la documentación. La Malinche era mucho más de lo que imaginamos. La Malinche era una mujer culta, su lengua nativa era náhuatl, era hija de caciques y se la dan de caciques y se la dan a los señores de chontales. Ajá. Y esta mujer ya es una emigrante forzada, digámoslo así, que aprende maya como segunda lengua y que aprende también español. O sea, la Malinche es un personaje muy interesante y bueno, pero no nos podemos quitar los estereotipos. Causa pasión, tan causa pasión que decimos malinchismo, cualquier cosa que nos parezca mejor de afuera que de dentro. ¿No?
Bueno, oye, Habría a que ver, enseñar, habría que dar una educación real. antes de que nos digamos adiós, Sí. es el Colegio Nacional presenta el programa del Cuarto Encuentro Libertad por el Saber, el encuentro a 500 años. Sí, 1519 a 500 años. Oye, y vienen de todos lados, Nos vamos a reunir unos 20, 25 especialistas de México y España. en un reencuentro de varias partes. Se invitan al presidente, claro, ¿no? Va a ser interesante lo que se diga. Muchos mexicanos de otras instituciones y vamos a discutir y a reflexionar sobre puntos que nos parecen nodales de ese encontronazo, conquista, Como si quiera. que sí fue una conquista. Está bien que yo diga ellas y ellos, está bien que diga bienvenida, bienvenido, está bien que diga, ¿qué otra cosa se dice mucho? Pues se dice todo lo fino, magistrados, magistradas, señoras Ándale, y señores. sí. Presidente, presidenta. Pero Bueno, nadie- presidenta sí, ¿no? Sí, presidenta, Sí, claro. Siempre cuando es lo fino, pero nadie dice ladrones y ladronas, ni corruptos ni corruptas. Pero lo dejamos para la siguiente. ¿Te parece? Bueno, sale. Muchas De gracias. acuerdo. Gracias que estuvo con nosotros, doctora. Ha sido un Nada, gusto, como un siempre. gusto, como siempre. Oye, ¿y cuándo